bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy venimos con una persona muy especial, Natalia Latorre. Nati es psicóloga clínica y trabaja hace algún tiempo en una clínica aquí en Medellín. Está haciendo su maestría en este momento, tiene agenda abierta de manera presencial si vives en Medellín o virtual si de pronto vives en alguna otra parte. Pronto la van a poder encontrar en el directorio de Desenredando. Acuérdense que en las dos redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, en el link de la biografía pueden encontrar el directorio de Desenredando, que ahí es donde están todos los psicólogos y las personas que acompañan procesos, que también no son psicólogos. Si de pronto les suena, si quieren contactarlos, si quieren saber quiénes han estado en el podcast y saber un poquito más de ellos, lo pueden encontrar ahí. Y también está en los highlights de Instagram. Y ya termino mi espacio publicitario. Y Nati nos va a venir hoy a hablar del duelo, pero estoy muy feliz porque siento que vamos a hablar del duelo desde un ángulo que no lo hemos hablado, porque en Desenredando hablamos con una tanatóloga muy al principio, como del duelo general, hemos hablado del duelo por ruptura amorosa, de las tusas, pero no hemos hablado de lo que vamos a hablar y de la manera en cómo lo vamos a hablar hoy. Nati trabaja, como les decía, en una clínica y eso hace que acompañe a muchos pacientes y familias de pacientes que están todo el tiempo en duelos. Entonces, primero quiero que, pues, bienvenida y que nos cuentes cómo ha sido este proceso, porque una clínica, ¿cómo es el duelo desde tu profesión? Bueno, hola a todos. El duelo es un tema, yo le decía ahorita a Susi que es un tema muy complejo pero a la vez muy sencillo, porque nos lo encontramos en todas partes y yo creo que si no hubiera llegado a la clínica donde trabajo como tal, no me hubiera dado cuenta de que el duelo lo hacemos a diario. Y en ese proceso de aprender a acompañar pacientes, familias, en diferentes tipos de duelos, llegué al punto de cuestionarme uno también cómo acompaña el duelo. De qué rayos se hace en esos momentos de estar tanto como terapeuta, pero también como una persona normalita de la vida, sin profesión como psicóloga o que acompañe estos procesos. Es como, no sé, cuando una amiga está en una tusa, ¿cómo la acompaño? Generalmente sabemos porque somos amigas y simplemente nace o nos ponemos a hablar de eso o sale más la parte del chisme. Pero en otros aspectos no sabemos que posiblemente está en un duelo por algo chiquito o por algo gigante y no sabemos ni qué hacer, ¿cierto? En ese tema y todo, personalmente, ya más pues como alejado de Natalia como psicóloga, siempre he sido muy en contra, por así decirlo, de cuando una persona se muere, de decir como te acompaño en el dolor o lo siento, no lo sientes. Exacto, realmente no lo sientes, no sabes cómo era esa relación con esa persona. Posiblemente tenés una relación completamente diferente a esa persona que ya no está, lo cual esa simple relación cambia todo ese duelo. Y eso hablando en términos ya como en lo genérico, que ahorita también hablaba un poquito de, normalmente cuando hablamos de un duelo nos imaginamos que es por muerte de alguien o porque terminé mi relación, ¿cierto? Afectiva. Pero hacemos muchos diferentes tipos de duelo a lo largo de la vida hasta diario, por cosas muy sencillas, que pueden ser para mí súper sencillas, pero por ejemplo para ti pueden ser, se te cayó el mundo, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo súper bobo. Para mí, que se me rompa una uña es una bobada, pero para ti puede ser la catástrofe. O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida si se me dañó la uña? Y hay personas que viven esos duelos así, pero no lo llamamos como duelo, sino por así decirlo, como un microduelo. Y ni siquiera. Exacto. Pues es como... No, creo que nunca habíamos nombrado como microduelo. Total. Esa es la cosa. Simplemente es como, ay, ya, deja la bobada. No, para mí está siendo un proceso muy difícil, realmente. Pero como es algo tan chiquito, supuestamente, no le damos la importancia que es. Nati, yo creo que empezaste justamente por la parte que era, porque solamente que vayamos a tratar todo el tema como en microduelos, porque lo que dijiste, si hablamos de duelo, de una pensamos en rupturas o en muertes, y la realidad es que hay un montón de grises como in between, o sea, en medio de esos dos, que en realidad vivimos todos los días y que ahorita pensaba, o sea, por ejemplo, si a mí se me rompió una uña también es como que está bien, qué cagada, qué mal. Pero por ejemplo,
también poniéndolo en perspectiva en la subjetividad de la persona. Me hago entender, si yo soy modelo de manos y hoy justamente pucha, iba a grabar con Tiffany porque me iban a poner un anillo espectacular y se me rompió esa uña, también es entendible que sea un mundo. Entonces, como que qué bacano que hablemos de qué son los microduelos, pero también entender que hay que ponerlos como un poco en perspectiva. Entonces, ¿qué es un microduelo? Bueno, es básicamente lo que hemos hablado. Un microduelo lo podemos entender como un proceso de despedirse, de hacer un proceso, por así decirlo, tanto emocional como racional, de cosas que pueden tomarse como algo pequeño, ¿cierto? Ok. Por ejemplo, yo tenía un piercing en la nariz, le hice un microduelo porque por mi trabajo me lo tuve que quitar. Realmente ese microduelo más o menos duró 2 meses. No fui consciente hasta que lo empecé a vivir y después más adelante yo decía, eso fue un duelo. O sea, realmente me dolió, realmente me vi al espejo y yo decía, me falta algo, no soy yo. Okay. Eso es un microduelo. Por una cosita que para otra persona pues como, es una vaina que tenés en la oreja y ya. Pues no. Pues no. Yo les quiero compartir mi perspectiva como de esto y justamente en algo súper actual. Cuando hablamos como de irse a vivir solo, siempre, y yo siempre que veía en TikTok, era como que el haul de lo que compré, cómo voy a decorar mi casa, get ready with me para mudarme, y yo era como, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y entonces a mí empezó a pasar algo porque vivo, para cuando salga este episodio, 4 meses viviendo sola más o menos. Cuando yo me fui a vivir sola, como que obviamente fue dura el día de la despedida, que a pesar yo vivía con mi papá y mi hermana, estamos a 15 minutos, no me fui a otro país, no me fui a otra ciudad. Fue muy duro ese día, pero como que yo dije, ya, llegué a mi espacio, todo va a ser diferente, mi rutina, Y los primeros 2-3 meses, actualmente todavía, yo me sentía mal. Y entonces yo decía, o sea, me gradué de la U, me fui a vivir sola, empecé nuevo trabajo, Desenredando empezó como con un nuevo camino, cambiaron muchas cosas, entonces yo decía, siento como que estoy triste, y yo pensaba que era algo como de que me sentía estancada, como que bueno, ya estuve tanto tiempo planeando irme a vivir sola o graduarme de la carrera, como que ya cumplí lo que quería y ahora qué, y abrumada porque iba a pasar después, pero yo no sentía, o sea, yo decía todas esas cosas y no decía, eso es, sino que era como, no sé, pero no es. Y empecé un proceso con una psicóloga nueva, porque tuve diferencias creativas con mi psicóloga anterior. Y entonces como que me dijo, o sea, estábamos hablando y ella muy obviamente me dijo como, pues sí, porque como estás en un duelo. Y a mí en ese momento me cayó el baldado de agua fría, siendo psicóloga, o sea, hablando de los duelos, teniendo episodios de esto. Y yo dije, mierda. Estoy en un duelo. Estoy duelando, o sea, porque claro, en ningún momento nos dicen como, eso también puede ser un duelo. Yo estaba haciéndole el duelo a resignificar la relación que tenía con mi papá y mi hermana por vivir juntos, en tener como un nuevo espacio para mí, en estar sola de una manera diferente. Y entonces, a partir de que ella me dijo eso, y en mí resonó totalmente, entonces hay días que por la noche, porque además tengo hermano mayor, hermana menor, entonces toda la vida estuve con alguien a mi lado. Y como que hay días que yo estoy sola en mi casa y es como que pasa algo charro y yo, ay, no hay nadie con quien compartirlo. Y me pongo a llorar. O sea, como que solamente el hecho de entender que eso es lo que estoy sintiendo, a mí me quitó como o al menos identificarlo, como que, es que estoy haciendo un duelo. Me validó muchísimo el proceso. Yo creo que eso es lo importante de uno saber qué es un duelo y que estás en un duelo, porque el simplemente hecho de ya ponerle un nombre, por así decirlo, de saber qué estás viviendo y de entender que el sentirse de pronto como sin un suelo, el sentirse a veces triste, a veces feliz, a veces no sé qué putas estoy haciendo con mi vida, puede también significar un duelo. Y es que un cambio muy sencillo o uno muy grande como es independizarse, así sea 15 minutos de la familia, puede generar cambios. El cambio trae un montón de emociones y cuando tenemos todos estos cambios es como, ¿dónde estoy? Estoy en un camino completamente nuevo, estoy experimentando algo completamente diferente, estoy sintiendo un montón de cosas que no es lo habitual, por así decirlo. Sí, como, ¿qué es esto? Exacto, es como, ¿qué estoy haciendo? Y ahí de alguna otra manera ya podemos también nombrarlo como, ok, le estoy haciendo duelo. Y el simplemente hecho de decir, le estoy haciendo duelo, permite sentirse más tranquilo y permite de alguna otra manera entender por qué te sentís a veces
feliz, triste, sin piso, sin saber por qué estás triste cuando tu sueño más grande era mudarte y vivir sola. Y para las personas que están escuchando eso, ¿cómo saber que estás viviendo un microduelo o un duelo? Porque creo que un duelo sí es más obvio, pero un microduelo, ¿cómo puedo ser capaz de identificarlo? Yo digo que eso depende mucho, porque el duelo siempre nos lo han hablado de una forma muy genérica, ¿cierto? Como tienes estas etapas, primero entras en la negación, después en lo que ya se ha hablado y se ha dicho en este también podcast, y de alguna otra manera siento que se puede identificar. Yo siento que igual el duelo es algo así como una emoción. Todos sentimos la tristeza o lloramos, expresamos, digamos, la tristeza de diferentes maneras. Creemos que estoy llorando, estoy triste. No. Juas. Yo lloro demasiado porque me río, yo lloro demasiado porque estoy feliz, yo lloro demasiado porque tengo rabia. Porque sí. Yo simplemente soy muy llorona. Entonces no puedo decir que siempre estoy en un duelo, ¿cierto? Entonces yo digo que también es partir de conocernos. O sea, realmente entender y ser un poquito más conscientes y empáticos con nosotros mismos de, güey madre, ¿realmente qué estoy sintiendo? ¿Realmente qué estoy viviendo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué de alguna otra manera me siento como que estoy en el lugar indicado, pero a la vez no? Y muchas veces el cuerpo también nos lo dice. Entonces, no sé, estoy en el trabajo ideal, me llegué al trabajo donde era, me gusta lo que estoy haciendo, pero mi madre, llego a la casa o antes y todos los días siento un dolor de espalda, el berraco que nunca había sentido. ¿Quién sabe que estás haciendo un microduelo? ¿Por qué? ¿Qué tanto estás cargando? ¿Qué tantas cosas están cambiando en tu vida que de alguna otra manera lo sientes en el cuerpo, pero no eres consciente de eso? Y es como también aprender a tener ese balance entre lo emocional y lo lógico. ¿Qué me dice mi cabeza? ¡Wow! Sí, me fue a vivir sola. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me dice mi mundo emocional? Me siento triste, me siento sola, me siento fea porque no tengo mi piercing. Posiblemente estoy haciendo un microduelo. ¿Qué pasa? No tenemos una respuesta ABC. Sí, no es una checklist como si te sientes A, entonces B. Exacto, no, y ni siquiera con un duelo. En mi trabajo muchas veces me pasa y es como, ay, el paciente está llorando mucho, que yo no sé qué, posiblemente esté pasando pues como por algo o no entienda qué diagnóstico tiene. Cuando entro a ver, realmente está en un duelo. ¿Por qué? Porque es que hace 2 semanas se le murieron los 2 perros. Esos 2 perros eran su apoyo más grande. Llevaban 13 años con ese paciente. Entonces, no es que no esté, no sé, que no esté afrontando su diagnóstico, no es que esté aburrido en la clínica y esté pasando por un ajuste, una adaptación. No, está llorando porque está despidiendo a sus perros que ni siquiera ha podido ver. Y yo creo que ahí tocaste varios temas muy importantes porque uno, creo que a veces creemos que el duelo es lo único que abarca la vida cuando uno está en un duelo y en realidad es que mira que por ejemplo ese señor estaba en la clínica, estaba con un diagnóstico tenaz, y por allá al fondo en realidad como que la raíz de muchas cosas era un duelo que estaba atravesando, o en mi caso también lo que les acabo de contar. Me di cuenta que ese cosito, esa espinita que tenía muy al fondo es el duelo. Y no siempre, así como no toda la gente que tiene depresión está todo el día en la cama llorando triste, el duelo se ve diferente en las personas. Y yo sigo grabando episodios, yo sigo montando videos, pero por las noches a veces lloro porque extraño a mi familia, o los llamo y cuelgo y me ataco a llorar. Entonces, entender como que en ese proceso de autoconocimiento tienes que tener claridad en cómo se ve en ti también, te va dando pautas para cuando se empiece como a armar algo parecido, decir como, encuentro patrones. Y al inicio dijiste algo que me gustó mucho, que era como este tema de no validarse a uno mismo, como el proceso. Y hay un elemento que no hemos mencionado y que quiero que hablemos, y es el tema de la culpa. Porque hablabas, por ejemplo, del ejemplo del trabajo y decías como, tengo el trabajo de mis sueños, en este ejemplo como que esta persona que tiene encargo, wow, pero no estoy feliz. Y entonces uno se siente como un culo por no sentirse feliz, y a mí me pasa como que a veces yo digo, pucha, o sea, tengo mi propia casa, estoy en mi propio espacio, y sí me siento súper agradecida, pero entonces sentirme triste me hace sentir malagradecida y culpable. Total, y eso me acabo de acordar de un momento en mi vida que creo que siempre se lo voy a agradecer a mi hermana, y fue cuando renuncié a mi trabajo anterior.
me sentía súper rara. Yo, ay no, ¿qué es eso? Pensé en renunciar 4 meses. Fue todo un proceso. Le hice el duelo en la relación, como Claro. diríamos por ahí. Cuando renuncié, lo primero que mi hermana me dijo fue, felicitaciones, bien, lo lograste. Y yo, wow, me quitó la culpa de alguna otra manera. Y con eso tan sencillo, después de eso, yo ya, cada persona que me dice renuncia, yo, felicitaciones. En estos días una amiga también, y yo, ¿estás contenta? Y me dijo, sí, yo, felicitaciones. O sea, te lo mereces más que nunca. Porque también nos aferramos mucho a ese debería, a ese qué tengo que hacer con mi vida, a ese paso a paso, el que nos pintan toda la vida. Entonces, como el salir de un trabajo, como el irnos de la casa, en el momento que no es o en el momento que uno siente que es, pero la sociedad no lo aprueba, se llena uno de culpas. O también, por ejemplo, en el ámbito en el que yo trabajo mucho, es como necesitamos cuidadores en los pacientes y muchos pacientes se sienten culpables de alguna otra manera, porque es verlos a ellos acostados en una silla incómoda, pasar la noche, que no duermen, que los ven malucos, los ven bajitos de energía. Y es como, no, es que me siento culpable porque ellos no tienen por qué vivir esto. Y yo les digo algo mucho y es como, ellos también desde dónde lo están haciendo. Realmente se están sacrificando o lo están haciendo desde el amor. Obviamente están también las dos posiciones, están las dos verdades, pero es entender que no nos podemos culpar por querer ayudar a alguien, no nos podemos culpar por sentirnos tristes, no nos podemos culpar porque acabo de terminar X cosa, X relación, X trabajo, X actividad, X proyecto y no me siento tan feliz como me lo imaginé. Porque 2 cosas. 1, también tenemos que aprender a literal darnos la palmadita en la espalda y decir, bien, lo hiciste. Todo bien, gracias, sí. Tú pudiste. Y otra es aprender de alguna otra manera también que, y eso lo veo cada vez más, y es como ponemos como la banderita en la punta de la montaña y la idealizamos y decimos, esa va a ser mi vida. Así me voy a sentir cuando esté en este trabajo. Así me voy a sentir cuando me corte el pelo. Y cuando me cortan el pelo digo, ¡ay, qué horrible, todo mal! No, es aprender que es un proceso de adaptación. Eso me acuerdo de un tiempo que fue mi peluquero, literal, con el pelo. Me hizo todo un cambio de look, yo me quería poner completamente mona. Y cuando terminó, como que me moví unas partes del pelo y tenía como unos manchoncitos más monos, pues como donde empezaba la tintura y yo... ¿Qué es esto? Parezco un tigre. Auxilio. Es que no, ya te lo tapo. Me lo tapó y cuando yo veo, yo, eso no está como azul. Es que no, es matizante, eso no te va a quedar así, que yo no sé qué. Obviamente cuando me lo quitó, quedé con un mechón azul al frente, literal toda la cara. Y yo me miré al espejo y yo, marica, ¿qué voy a hacer? Y él me dijo, pero se te ve muy bien. Y yo, pero no literal, era lo que yo quería. Literal, tuve un microduelo ahí. Creo que acabo de ser consciente de eso. Pero después dije como, de alguna otra manera con el pelo he sido muy libre porque desde muy chiquita me lo he molestado. O sea, desde tercero me estoy tinturando el pelo. Yo no sé cómo sigo con pelo. Pero llegué como, bueno, ya que puedo hacer nada. No me puedo cortar el mechón que está en la mitad de la cabeza, pero al frente no puedo. Voy a quedar peor. Y me metí, por así decirlo, como con una idea que yo siempre dije, yo, algún día va a tener alguna parte de mi pelo azul o de algún color. Y dije, wow. Después, y hasta el día de hoy, yo digo, quiero volver a tener un mechón azul. Literal. Porque fue como también entender que ya no puedo hacer nada, y muchas veces eso es lo que pasa con los duelos y los microduelos. Ya no puedo hacer nada, no lo puedo cambiar. Es o me adapto, o lo ignoro, o huyo de él, o le abro los brazos con el amor del mundo y digo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Y qué pasa cuando no lo aceptamos? Cuando es una lucha contracorriente, porque ahorita hablábamos como que solamente nombrarlo ya es como, ya, liberador. Pero muchas veces no es así, muchas veces es que yo no acepto que ya no sea eso que yo quería que fuera. Hace el proceso más duro, inevitablemente, pero hay personas que lo necesitan, partiendo nuevamente de esa subjetividad. Que lo podemos encontrar, y yo siento que esa es
como la generalidad, por así decirlo, porque tristemente tendemos de ser un poquito controladores o de tratar de llevar la vida como es, de creer que todo nos va a durar toda la vida. Yo en las personas que he conocido, tanto pacientes como pues en mi vida normal, Mi vida de mortal. en mi día a día, sí, me encuentro muy pocas personas que son como, pues todos decimos como sí, nos vamos a morir, todos lo sabemos, pero nunca nos hemos enfrentado a esa realidad. Ni lo hemos aceptado. No. O sea, todos decimos, sí, algún día me voy a morir y de algo me tengo que morir, pero vaya pues que no le digan que mañana se va a morir. Y hasta algunos dicen como, yo no le tengo miedo a la muerte. Justo en estos días estaba leyendo un libro sobre eso. Y muchas veces hasta en los niños, esa es la misma expresión de posiblemente el miedo a la muerte. Ok. Es súper contradictorio, pero claro, yo puedo decir, yo no le tengo miedo a la muerte, yo me voy tranquila. Pero no sé si el día de mañana me digan todo lo contrario, estoy en una etapa terminal de mi vida, ya no se puede hacer nada. Espérate, que eso cómo Sí. se coge, cómo se come, cómo se vive. Sí, yo sé que me voy a morir, pero no hoy. Exacto, yo sé que tengo un tiempito más, o eso espero. Sí. Entonces es como, lo puede hacer mucho más difícil el no quererlo aceptar, el no ser capaz de aceptarlo, que son dos cosas muy diferentes. El no quererlo aceptar también es aferrarnos de alguna otra manera a la idea contraria de la realidad. Y el no poder es, no tengo ni los recursos, ni las herramientas, ni el apoyo de esa red Sí, de no apoyo sé necesaria. cómo. Exacto, no, ya, hasta aquí llegué. Auxilio. Sí. Solo que tampoco nos dicen o nos enseñan pide ayuda, Sí, que es porque algo tan importante. si ni siquiera sabemos que es un duelo, tampoco sabemos cómo pedir ayuda. Solamente sé que me siento muy mal porque me echaron del trabajo y no he avanzado y no he avanzado y no he avanzado, pero tampoco, o sea, a mí me gusta nombrarlo como una cajita de herramientas. Ujú. Y todos lo tenemos ahí como Bob el constructor en nuestra cadera y uno va sacando lo que va aprendiendo y hay gente que en esa cajita solamente tiene un par de clavos y que no tiene más. Entonces es como que, ay, ya, siéntate bien, sal de tu casa, toma el sol, respira y agradece. Amigos, que tengo solamente un par de clavos y un martillito, no tengo cómo construir nada más que eso. Exacto, y ni siquiera sé, muchas veces tengo clavos, pero no sé eso para qué rayos sirve porque nunca me lo han enseñado. Sí, ¿esto para qué? ¿Eso dónde ¿Qué es lo esto? pongo? Sí. Exacto, y total, o sea, eso también me he dado cuenta y es que realmente todos tenemos herramientas. Y lo que yo le digo a mucha gente es como, vos sos la única persona que sabe qué te sirve. Si vos me decís que la única cosa que te ha servido para estar tranquila es salir a correr, salga y corra. Que eso lo relaciono mucho también con el duelo. En la clínica nos enfrentamos mucho como, no sé, se acaba de morir un paciente, obviamente llaman de una psicología, auxilio, tengo el piso acá explotado. Entonces nos encontramos con obviamente muchas verdades, muchas formas de enfrentarse a ese duelo. Y hay personas así como están que en shock no son capaces ni siquiera de parpadear, que digamos apenas están tratando de procesar eso porque no saben cómo ni qué. Pero hay otras personas que son como, no soy capaz de estar acá. Sí. Tengo ganas de tirarme del balcón, literal. Me quiero ir con él. Entonces yo muchas veces soy como, pues te quieres tirar del balcón. Básicamente, son como, sí, bueno, vamos a caminar un ratico y hablamos. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, el tirarme del balcón, viéndolo también muy corporal, es un montón de energía que está pasando dentro de ti. Sí, es a actual. nivel emocional. No sabes qué hacer, lo más fácil es estallar o tirarla o pegar un puño. Venga, saquemos esa energía. Venga, vamos a correr. Entonces no sé si alguna vez te ha pasado hasta con amigas, es como, el gimnasio me sirve, vamos a clases de boxeo y salen pues lo más tranquilo del mundo, superaron esa tusa, se quitaron un peso encima. ¿Por qué? Botaron por medio de un puño literal todas las emociones. Pero puede que otra persona salga con más rabia y salga Sí. literal con ganas de matar a alguien. Sí, total. Y lo que les sirve sea dibujar mandalas, o ir al psicólogo, o meditar. O sea, en ese proceso de autoconocimiento es entender cuáles son tus emociones y cómo se manifiestan en ti y qué es lo que te piden. Exacto. Porque a mí, por ejemplo, la tristeza, y en estos días lo hablaba, a mí la tristeza siempre
o sea, como que me hace buscar a mi red de apoyo. Yo me pongo triste y de una quiero llamar a mi papá, a mi mamá, a mi novio, a mis amigas, o sea, de una recurro a otras personas y quiero hablarlo y quiero llorar y quiero sentirlo porque lo quiero atravesar, pero conozco otras personas que se ponen tristes y de una se cierran y suben los vidrios blindados y se ponen o sea, lo viven absolutamente solos. Entonces, si yo, por ejemplo, con mi pareja intentara imponer mi idea de cómo se vive la tristeza, el otro se puede sentir totalmente invadido y decir, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué me estás pidiendo que hable de algo que no quiero hablar con nadie? Entonces, es entenderlo tú, pero también saberlo comunicar en un entorno en el que es tu espacio seguro. Exacto. Y ahorita hablabas como de una transición y hemos tocado muchísimo como los temas de microduelos, más que todo externos, pero ahorita con un comentario que hiciste me hiciste caer en cuenta que uno todo el tiempo está perdiéndose a sí mismo. Y uno todos los días está haciéndole duelo a la persona que fue. Y es algo que yo siento que no se habla mucho, pero cada vez se habla más. Y es de los duelos que pasan como más desapercibidos, pero literal todos los días lo estamos haciendo. Todos los días. Yo digo que es la forma de hacerlo. Y nos encontramos con personas muy así. Voy a poner un ejemplo, y es como las típicas etapas que tenemos que vivir en la adolescencia. Entonces, que uno tiene que quemar la etapa de ser rumbero, que yo no sé qué. X si lo quemas o no. La cosa es si a los 40 años estás metiéndote una rumba que se mete tu hijo de 15 años. Y hasta peor, hasta mucho más pesada. ¿Qué pasó entonces en ese momento también? ¿Lo pudiste hacer o no lo pudiste hacer? No sabemos qué está pasando en esa persona de 40 años, pero no sabemos si posiblemente eso esté escondiendo un posible duelo de ¿qué? De su adolescencia. O sea, que en ese tipo de duelos como de uno mismo viene la nostalgia ahí con toda, ¿ok? Sí, posiblemente, pero también pueda venir con empoderamiento, o también pueda venir con estoy más fea que nunca. O sea, yo me puedo recordar cuando estaba como en 11 del colegio y yo era una persona feliz, yo era la más rumbera, salía a todas partes, me sentía pues la diva de las divas, la más potra, y yo veo las fotos y yo, ay no, ¿qué es eso? Cambios completos. Pero yo también a veces digo como, gracias a Dios ya lo hice. Sí, total. Y me puedo ver de diferentes maneras, pero eso no significa que dejemos de serlo, ¿cierto? Porque también el duelo de nuestras versiones, yo digo que también depende uno de cómo cierra esas etapas, de cómo cierra uno esos duelos. Si los cierra con mucho amor o no. Y ahí es cuando también nos encontramos pues ya casos extremos, con personas que han vivido momentos de su vida complejos, traumáticos. Cambia mucho cómo cierras ese vínculo. Para mí, pues, yo tuve una infancia genial. O sea, yo fui una niña muy feliz. A mí me gusta mucho trabajar con niños por eso, porque me permiten sacar demasiado mi niña interior. Y yo soy de las que me siento en el piso a jugar. Y a jugar con ellos. Y me cuentan sus sueños o me dicen, pasó un unicornio. Y yo, wow, ¿de qué color era? Pero si no hubiera tenido una infancia o no hubiera cerrado ese duelo de mi infancia, pase lo que pase, puede que haya tenido ahí toda una experiencia negativa en mi infancia, pero si la cerré con mucha paz y amor, puedo volverme a conectar con mi niña interior. Si no, puede que me cueste un poquito más, porque también somos personas de alguna otra manera cíclicas. Vamos pasando por etapas de la vida que son cambiantes, que depende de dónde estés parado en la vida y lo que esté a tu alrededor va a depender de cómo lo tomes, de cómo lo vivas y de cómo lo cierres. En cuanto a todo. Pero que le hacemos duelo, claro. Y yo siento que no es por generalizar, pero siento que a las mujeres nos puede pasar más. Por lo menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que solemos tener un objetivo de pronto como que nos golpea más el cómo debe ser la mujer. Y es el cuerpo, ¿cierto? Que ahí nos vamos obviamente para otro tema, pero el cuerpo es todo un duelo. Todo un duelo. Y aprenderse a amar es todo un proceso. Y el duelo es eso, un proceso, ¿cierto? Yo una vez me puse que estaban dando unas capacitaciones como cómo definimos un duelo. Yo decía, ¿qué rayos es un duelo realmente? ¿Cómo le ponemos una definición que nos ha sacado
de Google. OMS, de Google, tiene muchas diferentes definiciones. Un duelo es sentirse vacío, pero también se puede sentir una carga, pero también puede sentirse, me sentí libre, también se puede sentir una montaña rusa, también se puede sentir un sube y baja, también se puede sentir tengo que trabajar o necesito 30 días de incapacidad. También se puede sentir como tengo que estar súper activo, salir, reconectar, hacer un montón de cosas para sentirme nuevamente vivo y salir de este proceso. Pero a veces también se siente, no soy capaz de pararme de la cama. ¿Qué pasa? Si yo me quedo sentada en la cama, me van a decir, ahí está tan depresiva. No. Tan exagerada. Exacto, no, estoy en un duelo. Fue pucha, me encantó lo que dijiste todo como de las versiones y yo siento que para mí ha sido un proceso hermoso como que, o sea, si tú ves videos y fotos de mí cuando yo era chiquita, yo vivía en un vestido de princesa, haciendo shows en la cama y cantando canciones y, o sea, yo vivía todo el día cantando, bailando, todo el día. O sea, yo era una niña demasiado, pues con mucha luz. Y a partir como de los 12 creo que fue como que yo me empecé, o sea, la adolescencia a mí me pasó como un tren por encima y yo me apagué. O sea, como que yo cogí mi lucecita y la guardé en un cajón y dije, esto, ¿qué es esto tan vergonzoso? Esto es demasiado, no. Y la encerré. Y como que pasó la adolescencia, pasaron un montón de cosas en la adolescencia y cuando como que empecé a salir de ese hueco oscuro, por ahí que a los 17, como que ha sido un proceso hermoso reconectar con esa niña. Y yo siento que una de las maneras más bonitas, y de hecho me gustaría grabar un episodio justamente sobre ese tema como el niño interior, como de, o sea, desenredando, es una celebración a esa niña interior. Ok. Que me dieron ganas de llorar. Me encanta. Que a pesar de que no estoy cantando y bailando, estoy al frente del micrófono. Y estoy hablando y estoy siendo yo y estoy ocupando el lugar que ocupo en el mundo. Y dentro de ti está esa Susana de 5 años cantando y bailando al frente del micrófono. Exactamente. Haciendo un show de otra forma. Entonces es como que hasta que yo no fui capaz, porque yo siento que mi problema era con la Susana adolescente que llegó y cagó todo. Y hasta que yo no dije como, mi niña hermosa, o sea, tú también estabas, fue pucha, al revés hiciste lo mejor que pudiste con lo que tuviste. Y hasta que no la abracé a ella y sentí, que a pesar de que soy yo, sentí todo lo que ella sintió en ese momento y en la carrera, obviamente uno entiende muchas cosas y en terapia y en los episodios que grabo, hasta que yo no como que la abracé y dije como, pues como que, ay no, perdón. O sea, gracias por tanto. Fui capaz de reconectar con todas esas Susanas. En algún momento estuve en un taller y tuve la oportunidad de ir con mi mamá. Y mi mamá me llevó como una hojita que decía como este taller es por todas ellas. Y salía una foto mía como cada 2 años de mi vida. Y la llorada. Inmediata. Porque uno nunca integra todas las partes de uno, no en dimensiones de su vida, sino en versiones de su vida. Y, o sea, cada vez que grabo un episodio, cada vez que grabo un video, la gente me dice como, porque o sea, no te cuesta nada ser extrovertida. Yo te muestro un video de cuando tenía 5 años y me dices, ya entiendo todo. Entonces es muy bonito como ese tema que tú decías, si lo cierras con amor, y no es que si no lo cerraste con amor ese momento te jodiste por siempre, porque yo lo vine a hacer muchos años después, pero transformó en mí y me vino como a entregar a una niña interior hermosa que la veo presente en todos mis días, que la veo presente en mi relación de pareja con mis papás, que de verdad yo cierro los ojos y veo esa Susana vestida de Aurora, de la Bella Durmiente, con su peinadito de honguito y está conmigo todos los días. Oh my God, no puedo creer que no lloré. ¡Lo logré! Pero si hubiera llorado, me encanta. Ahorita dijiste una frase que en mi cabeza y todo la terminé, porque cada vez la escucho más como por mi círculo, y es gracias por tanto y perdón por nada. Por tan poco, sí. O por tan poco. Y eso yo siento que lo tenemos que decir tanto, más que al otro a nosotros mismos. Fue pucha. O sea, quédate pensando un rato en eso y es literal. Gracias, Nati, a la que le decían Natilla, chiquita, por tanto. Y perdón por absolutamente nada. Porque si no, no sería la que soy hoy. Ay, fue pucha. Todos los duelos son completamente necesarios.
Y esa es la cosa del duelo. Lo satanizamos demasiado. ¿Sigues procesando la frase? Yo me quedé todavía en la frase. Pues porque es que totalmente, hasta que uno no integra esas partes de uno, es que uno no empieza como a entregarle a ese niño, porque al fin y al cabo ese niño interior es la esencia más pura de cada uno de nosotros. O sea, ahí está todo lo que a ti te hace Natalia y todo lo que a mí me hace Susana y a cada uno de los que está escuchando esto. Y a veces lo aislamos tanto y es como que, ay no, súper infantiles de comportamiento, súper no sé qué. Hablando de niños interiores, hay un niño llorando afuera de mi puerta. Nuestro niño interior se está manifestando. O sea, hoy hemos tenido muchas visitas. Literal. O sea, como que fue pucha pensar como en tu niño interior y decirle como gracias por tanto, porque al fin y al cabo ese fueguito, esa velita, es el motor que tenemos por dentro. Total. Y hasta que uno no haga ciertos procesos no puede empezar a devolverle y a honrarlo en la vida. Y nunca vas a dejar de serlo. Solo que entonces porque, no sé, tengo 25 años, no me puedo poner una camisa de la Barbie. Yo no soy fan de la Barbie. Pero eso me pasaba mucho con una prima. Y ella es como, hasta el día de hoy, se pone esas camisas. Yo antes, en mi época de toda puberta, yo, ay, ya crece, madura. Y hoy yo soy la prima que le digo, quiero esa camisa. Ella ya sabe que el mejor regalo que me puede dar son medias de muñequitos. Y yo digo, me encanta. Quiero unas medias de Stitch. Quiero unas medias de Carita Feliz. Y tengo el mejor ejemplo para eso. Yo tengo una hermana menor que es 5 años menor que yo. Siento que esto es medio desviado del duelo, pero también es duelo. Sí. Nos hemos dado cuenta que todo es duelo. Sí, todo es duelo de malas, se lo aguantan. Yo me acuerdo que cuando ella era chiquita, llegó un momento en que ella empezó a ver todas las películas de niños chiquitos y yo sentía dentro de mí que yo no las podía ver con ella porque yo ya era muy grande. Entonces, obviamente, yo me acuerdo que ella veía Tinkerbell y yo me moría de ganas de ver Tinkerbell. O sea, yo me acuerdo de esa sensación como de, pues puta, yo también me la quiero ver. Pero ¿cómo hago como para que parezca que, ay, bueno, yo me la veo pues para acompañarte, pero yo no la quiero ver porque yo ya soy grande? Yo sentía que era demasiado grande para esa película. Y yo como que eso sí fue algo que a mí me atravesó mucho como en la infancia más grande, en la preadolescencia, que yo decía, yo ya soy muy grande para jugar a eso, yo ya soy muy grande para las Barbies, yo ya soy muy grande para la... Y cuando me mudé sola esos primeros días, yo dije, como necesito conectar con esa niña porque la necesito en este momento. Y literal, las primeras 5 noches me vi todas las películas de Tinkerbell. Y primera cosa que la puse en Disney Plus y lo primero que veo es que había salido como en el 2010. Y yo decía, marica, tenía 10 años. Y yo es que ya soy demasiado grande para ver esto. O sea, como que son un montón de cosas que uno dice, ay no, pobre yo. ¿Cuál es la necesidad? Sí, o sea, como que en ese momento dice, otro duelo por esa Susana que en ese momento dijo como, no puedo ver eso, ya soy demasiado grande. Tenía 10 años. Total. Y no nos alejemos tanto. Estamos en una etapa de full duelo. Uy, sí. O sea, siempre nos hablan de la adolescencia, la crisis de los 30, y los 20, ¿dónde quedan? Los 20, somos bebés, o sea, en ese momento yo tengo 3 años. Yo digo que los 20 a los 30, cada año, o sea, 21, 22, 23, cada año es el duelo. Entonces es como ese, yo digo que yo lo he nombrado como la etapa de los 20, como el stand-by. Y estar en una cuerda floja. Sí. Porque no estás ni tan acá ni tan allá. Hacerte de cuenta, a uno le decían como, los 15 son los peores porque no has sacado la cédula, no puedes hacer nada, pero querés rumbear, que yo no sé qué. Los 15 tienes comida gratis y fiestas gratis por los 15. Total. Los 20 y los 30 tenés que luchar por tu comida, por todas las cosas, si quieres y si puedes. Hay personas que lo empiezan a hacer desde los 10 años, porque les toca. Sí, pero es un momento como súper tibio. Sí, como que ni muy ni tan tan. Total. Es caliente, es frío, es feliz, es triste, Pero es caos, construye. es calma. Exacto. Pero construye, pero ahorra, pero ¿y con quién te vas a casar? ¿Y te quieres casar? ¿Y quieres ser mamá o no quieres ser mamá? ¿Y dónde vas a trabajar? Pero tienes que estudiar. Pero quiero conocer el mundo y no hacer nada. Yo me pongo a pensar como en todo aquello que en algún momento quise que fuera y en este momento no es, o sea, en lo que yo me soñaba cuando tuviera 23 o 24 y en este momento no es,
y a luz de lo que veo y tengo hoy, digo, gracias a Dios no fue. O sea, los procesos que yo he tenido en estos días, me volví a ver con un man que a mí me encantaba y que yo decía, yo me tengo que casar con ese hombre. Y hoy lo vi, yo decía, ay no, gracias Dios, gracias universo por no darme aquello que yo pensé que quería. Yo a los 23 quería tener mi primer hijo. Yo quería tener 8 hijos. Oh my God. Exacto, esa cara que acabas de hacer es la explicación exacta. Yo decía, a los 25 ya tengo que estar con todos mis hijos, casada. Y yo tengo 24 y yo digo, Y no está en el horizonte. todavía no. Sí, quiero tener hijos, quiero ser mamajón, pero no tanto. Sí, o sea, 23 me sigo sintiendo en pañales. De alguna otra manera, lo que ahorita más o menos se contaba paréntesis, es como estoy empezando a recibir practicantes. Y es como ese choque de yo soy tu jefa, yo soy la que te estoy enseñando, yo soy la profe, Pero pero estoy sigo aprendiendo. estudiando. ¿Cómo así? ¿Cómo procedo aquí? Entonces es un poquito de todo y yo digo que uniéndolo a todo lo que hemos hablado de duelo, es entender que el duelo no lo necesitamos. El duelo es un proceso que ojalá aprendamos a vivirlo, ojalá aprendamos cuál es nuestra cajita de herramientas y ojalá aprendamos a estar para los otros que están en duelo, por más que no sepamos que es un duelo, porque ya hemos hablado de un montón de opciones de duelo, pero nunca nos lo han nombrado como duelo. Literal lo que te pasó a ti de, claro, es que estás en un duelo. Yo, boba. No lo puedo Claro. creer. Y siendo psicóloga, que uno diría, es Exacto. obvio. No, No, no es obvio. no somos adivinas. A veces nos cuesta tampoco ver y entender qué nos pasa. Ahorita ponías un ejemplo y yo soy la persona que cuando me pasan muchas cosas me encierro por completo. Y mi pareja es todo lo contrario. Gracias a Dios llegó a mi vida y él es como, ¿quieres hablar? Y yo, no. ¿Qué sientes? Yo, no sé. Y soy psicóloga. ¿Pero qué sientes? Yo, no sé. ¿Y por qué estás llorando? No sé, solo quiero llorar. No me preguntes más. Pero tiene una paciencia, de alguna otra manera sabe ser esa red de apoyo ideal, que finalmente después de una hora de llorar y de desnutrirme a punta de lágrimas, termino contándole un montón de cosas. Y yo digo, wow. ¿De dónde salió eso? Exacto, ¿desde cuándo venía yo también con eso? Y esa es la cosa, aprender en nosotros también cómo se puede ver un duelo, para saber qué necesitamos, cómo lo podemos llevar y cómo lo podemos hacer, ¿cierto? Hay cosas muy sencillas y ejercicios los típicos muy sencillos como escribe un ratico, haz una carta, medita, sal a caminar, salga a rumbear con sus amigas. Sí, todo eso sirve, pero en el momento que cada uno lo necesite. Vos acabaste de terminar tu relación una semana, yo no te puedo pedir escribirle una carta y despedirte. Y Si no has hecho el proceso y no has entendido de es que terminé, sino que este es el momento y yo sé que va a volver. sí. No. O es que lo va a matar. Exacto. No lo puedo ver ni pensar porque la hoja va a terminar arrugada y con 1000 huecos. O también lo puedes hacer, o sea, pero no como que si alguien te dice como escribirle una carta agradeciéndole y tú estás en la etapa de la ira, no va a salir así. Puede salir algo que te ayude, pero no así. Ahí es donde yo digo, carta vómito. Sí. Pero no se la entregue. Por favor, no se la entreguen. Y ahí yo creo que ya para empezar a cerrar, tocaste un tema importante y es que también en el tema de los duelos tenemos súper romantizado el final. Entonces es como que, sobre todo en las relaciones personales como de pareja creo yo, es como quiero que nos sentemos a darnos las manos y agradecernos por todo lo que vivimos y nunca olvidarlo. Y en realidad, pues díganme al que le ha pasado eso, yo no conozco a nadie. Entonces como que nos quedamos esperando como ese closure o ese como momento de cierre espectacular para soltar, cuando en realidad tú eres el que te lo tiene que hacer. Yo esperé muchísimo tiempo a que la persona que me dejó en su momento me diera ese cierre y yo que me explique, que me diga, que me dé la cara. Mi closure tuvo que ser con una carta y la quemé y adiós. Total. O sea, como que también tú mismo darte como esas escalitas, si no es de pedir ayuda, sino de tener esas herramientas o esos momentos para buscar la solución. Y la última pregunta que tengo, Nati, es, hemos hablado mucho como de la persona que lo atraviesa, pero si yo o la persona que está escuchando, o sea, alguien escuchó todo esto y dijo, no me ha pasado, no me identifico, pero mi amiga, ¿cómo acompañamos a alguien en duelo que a pesar de que no hay una ABC, cuáles son como los do's and don'ts generales? Eso es algo que en un momento yo me puse a pensar y yo dije como, ¿cómo acompaño un duelo?
Y yo digo que nunca vamos a ser expertos, pero hay ciertas cosas que sí tenemos que tener claras. Me voy a volver un momentico antes de esto, porque siento que lo que ahorita dijiste es muy importante, y es entender, primero, que la meta no lo es todo, el camino lo es. Si yo desde que nací estoy esperando morirme, que digamos es la meta, ¿qué sentido tiene la vida? Justo eso lo estaba hablando con una paciente oncológica, y era muy así, muy cuadriculada, muy organizada. Es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La incertidumbre, tengo que saber para dónde voy, checklist. Venga, disfrute. Cuando haya tenido un día para dormir completo, sí, el cuerpo te está cansado, pero disfrútalo. Y el duelo es eso, aprenderlo a disfrutar, Sí, por más que me atravesarlo. duela. Exacto, como yo sé que el duelo es incómodo, no lo nombran mucho, pero el duelo es incómodo, se siente horrible, Sí, una no, eso no mierda. es un parche. Gas. Nos hemos Uno reído se mira mucho, al pero espejo no. y uno dice, puta, estoy destruida. Me voy a morir de esto, me voy a morir. De verdad me voy a morir de amor. No, mi ciela, no. Hay que aprender que necesitamos a veces sentir el dolor para resignificar ciertas cosas, para reajustar ciertas cosas. Y es entender también, uniéndolo a la pregunta que me hacías, que no todos tenemos la misma meta, no todos tenemos el mismo tiempo. Yo no puedo esperar que si yo resolví X duelo en 2 semanas, tú lo vayas a resolver. No. Yo soy una persona que, digamos, en cuanto a las relaciones, suelo hacer la del duelo en la relación. Me favorece, sí, pero al otro no. Y yo soy súper consciente, yo soy de alguna otra manera muy amiga de un ex y lo hablábamos mucho. Y a lo largo de mi vida me he dado cuenta que así como yo me puedo demorar 2 semanas, hay personas que se pueden demorar 3 años. Y en todo. Encontramos personas que después de 20 años siguen llorando a X persona, siguen llorando a X animal, ¿cierto? Entonces, primero, súper importante, saber estar. Algo que nos dice tanto pero no nos dice nada. ¿Qué es saber estar? Saber estar no es, ven y contame todo. Cambiémoslo por, ¿quieres contarme qué pasó? En vez de decir, dale, llóralo, tú puedes. ¿Qué necesitas? Sí, bueno. ¿Quieres A llorarlo? ella no le hubiera gustado verte así. Cero. Además, soy una mierda por sentirme mal porque a ella no le hubiera gustado. No. No, todo mal. Pues como, vamos, que la vida sigue. Realmente siento que se me acabó la vida. Sí, espérate un momentico. Sí, yo a veces digo que saber estar está muy acompañado del silencio, del saber estar en silencio. Muchas veces sana más estar sentado al lado de esa persona que está en un duelo 5 horas mirando al más allá que decirle, pero vas a salir de esta, te vas a encontrar a otra, tú puedes, nos compramos otro perrito. Él te está cuidando desde el cielo. Sí, no. Entonces, digamos, cosas que no podemos revertir. Una amputación no te va a volver a... No. Tienes que aprender nuevamente. Sí, porque a veces tratamos como de... Porque claro, es incómodo el duelo y para las personas que acompañan es incómodo también. Exacto. Porque es como que ya no te sientas triste. No llores, no llores, no llores. Mira, sonríe. No, es como, sabes que nos vamos a sentar aquí y vamos a llorar 3 horas. Exacto. Y está bien. Exacto. Y es... Yo tengo una frase, la amo, y yo se la regalo libremente a todo el mundo, y es, las lágrimas son el respiro del alma. Si no las soltamos, el alma se va pudriendo un poquito, ¿cierto? Es agua estancada. Si es agua estancada, no entra nueva. Pero no a todos nos sirve llorar. Tener rabia, coja la almohada y pégale. Porque es que, ¿qué más vamos a hacer? Sí, no, no es el momento de meditar. Exacto. Tengo la cabeza a estallar, tengo muchos pensamientos. No medite que se le va a explotar la cabeza. Salga, camine, corre, hable. Pero al otro lado, 2 cosas, lo que tú decías, ser súper empático, entender qué está viviendo el otro, por más de que no entienda. Y si sé que soy una persona que no me aguanto ver a alguien llorar, es importante, sí, a todos nos gusta acompañar a esa amiga, a ese amigo, cuando está en duelo, porque, ay, ¿cómo lo voy a dejar solo? Pero venga, usted se siente listo para acompañarlo. Usted se siente listo para que la coja contra usted posiblemente, contra que se acueste 3 horas seguidas a llorar
o que sea todo un fin de semana metido en la cama. ¿Vos podés con eso? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar cuando vamos a acompañar a alguien. Porque a veces es más sabio no estar. O sea, si vas a hacer Exacto. una carga más, no estés. Punto. Exacto, si vas a ir a decir cosas que Sí, mandarle no un van al mensajito, caso. te acompaña en la distancia. Exacto, si puedo hacer algo por ti, me cuentas. Eso funciona mucho más que mandarle un párrafo o irle a decir un montón de barrabasadas que a esa persona le va a entrar y le va a salir porque no tiene la capacidad en ese momento de escucharte, de entender o de salirse de esa zona en la que está, desde esa perspectiva en la que está. Si está pasando por un duelo complejísimo, está en negación. O Sí, sea, preguntar. Yo he encontrado que es la clave de todo, porque muchas veces, la mayoría de veces la gente ni siquiera quiere un consejo. Y una de las peores cosas es un consejo no pedido, porque uno es como, ya sé que todo lo que tengo que hacer, ya sé, pero me siento como un culo y solo necesito sentirme un culo un rato. Entonces a veces preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Es muchísimo más fácil porque entonces no hay que lidiar como con esas expectativas de es que yo quería que me sacaras a comer un helado y tú viniste aquí a decirme que cocinemos. No, y yo sin energías. exacto. Pregunta siempre. Y a veces un tip para eso es como primordial saber qué necesita la otra persona, pero a veces tampoco tienen ni la capacidad de saber qué quieren. Entonces, desmenuzáselo, hacéselo más sencillo, literal. ¿Quieres un vasito de agua? ¿Quieres ir a comer un helado? ¿Quieres que cocinemos? ¿Quieres ver una película triste? Sí, Feliz. adentro, afuera, hablar callados, llorar, feliz. Literal, lejos, cerquita, necesito un momento. ¿Qué necesitas? Pero hácelo fácil. Opciones. ¿Por qué? Porque la cabeza en un duelo muchas veces está en todas partes menos aquí. Sí. Hablándolo muy sencillamente. Sí, está haciendo digestión. Es como cuando uno come y tiene sueño, es porque toda la energía está en digestión. Exacto, entonces no te puedo pedir que vayas a hacer el ejercicio inmediatamente. Posiblemente te vas a vomitar. Vas a sacar todo lo que acabas de ingerir. Entonces, en un duelo es básicamente similar. Y es comprender también que todos tenemos nuestro tiempo. Ser empáticos con nosotros mismos, con el otro, saber estar, no recordarle constantemente cuando no es necesario y hablarle también firme. Yo siento que a veces eso nos falta. Es como, sí, tengo que hablarte bonito, estás en un momento difícil, pero saber hasta dónde. Porque a veces necesito que me digan, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero no sé, llevo X tiempo pegado a la cama, perdí toda mi vida y por eso, a raíz de un duelo, empecé a tener síntomas mucho más depresivos y no veo salida para nada. Venga que también tenemos que cambiar un poquito. Reajustar constantemente si estoy acompañando como hermana, tía, prima, amiga. También invitar, también hacer, apoyar en ese proceso realmente. Tenés que hacer un duelo, tenés que hacer un cierre. Venga, ¿cómo lo hacemos? No nos tenemos que ir a parar a la casa de X persona al frente y pedirle una explicación. O tirarle huevos. Exacto, no. Venga, ¿cómo lo podemos hacer de forma simbólica? Y darle poder a esas cosas. Solo que a veces necesitamos como carne y hueso. Pero a veces lo simbólico tiene mucho más significado. Porque puedo llorar tranquilamente. Es más controlable. Exacto, y puede ser también más descontrolable a la vez. Si terminé con mucha rabia después de hacer una carta vómito, por lo menos le puedo pegar la almohada y no le voy a terminar pegando a alguien más. O puedo tener a alguien que en vez de ir a pegar me abrace tan duro que logre contenerme. Y es eso, estar también significa contener. Un abrazo contiene, te da el soporte que necesitas. Entonces, un masaje, eso también es contención. Una mano, eso también es contención. Una llamada, también es contención. Pero contención en el sentido de no te voy a dejar llorar, sino apóyate mientras no te sientas con fuerza. Soy ese bastoncito para ti, de alguna otra manera, en la forma que sea. Si necesitas que sea un bastón todoterreno, plano, curvo, de colores, buscar la forma de serlo, porque para eso estamos también. Y ahí hiciste una analogía que en algún momento en una charla en la que estuve, el señor era justamente experto en duelos y decía que también lo que decías ahorita, como aprender cuando ya no es vente apoyo, sino me vamos para afuera, y decía, sí es ser ese bastón mientras la persona vuelve a salir, pero que no se vuelva un bastón
porque la persona se le olvidó cómo caminar. O sea, tienes, si te Literal. vuelves ese bastón, y literal uso la misma analogía, tienes que saber cuándo alejarte, porque entonces se vuelve una dinámica de yo te ayudo, y tú te dejas ayudar, y tú me necesitas y yo te necesito a ti, y es que yo te saqué del duelo, y es que yo estuve cuando tú estabas mal. Acompañar tan de cerca un duelo también es saber cuándo se necesita un empujoncito, o hasta un, ¿sabes qué? Es que no estás bien, marica, tenemos que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, necesitas salir de aquí y saber, o sea, tener la sabiduría de decir, esto es más grande que yo no te puedo acompañar en eso. Y saber hasta dónde también voy yo. Sí, total. Porque a veces nos vamos atribuyendo como, yo te saqué, yo puedo. A lo mejor no hiciste absolutamente nada. Literal. O sea, y eso, hiciste resto. exacto, y eso me acordó mucho como al dolor en general, un dolor físico, un dolor emocional, como un duelo. Y literal lo escribí porque fue como un pensamiento al que llegué en un día, y es: el dolor ajeno no se siente, pero si te permites acompañarlo y sentirlo, podrás aprender también y a la vez sanar tu propio dolor. Es un proceso de co-construcción constante, sea quien sea. Permítete también sentir esa incomodidad con el otro, porque a lo mejor se siente tan mal que no sabes qué sientes. Métete un ratico ahí, ¿qué tal? Eso sí, si vos estás seguro y sabes que te puedes meter. Sí. Y si sabes que puede ser esa curita en el alma que el otro a veces lo necesita. Pero hasta que no comprendamos qué está sintiendo el otro, es muy difícil acompañar. Qué buena manera de cerrar. Me encantó este episodio, siento que hubo momentos profundos, nos reímos, filosofamos. Pero ganas de llorar. O sea, estuve al borde de llorar, probablemente lloré ahorita. O sea, me encantó, siento que fue un mix muy divertido, Nati. Y para cerrar, así ya último, si a alguien le despertamos demasiadas cosas, le revolcamos demasiadas cosas, ¿qué le dirías para ayudarlo a desenredar un poco? Primero, calma. Segundo, sé empático contigo mismo. Entiende que estás viviendo y que sentir dolor o incomodidad es necesario y lo necesitamos. Entonces, si hay que llorar, lloramos. Si necesitas a alguien, pídele ayuda y dile: ve, quiero llorar todo el día, me acompañas a llorar todo el día. Puede sonar charro, pero a veces lo necesitamos. Y si simplemente de pronto no tienes una red de apoyo o alguien, también pide ayuda, levanta la mano, ve a donde un profesional, porque a veces no sabemos cómo acompañar o qué necesitamos, y por X o Y razón no lo hacemos. Muchas veces hay personas que no van a psicólogos por el tema económico. La mayoría de los psicólogos tenemos tarifa diferencial. La famosa tarifa diferencial. Y es: te necesito, auxilio, no te puedo pagar toda esa plata, ayúdame. Y es también aprender a eso. Pero permítete sentir el dolor, abrázate y recibe el abrazo. No le tenemos por qué huir al dolor. Permítete sentirlo, que de alguna otra manera eso te va a ayudar a salir de ahí. Si tú no sabes que estás en un hoyo negro, no vas a salir de ahí. Pero si abrazas esa oscuridad, posiblemente encuentres la manera de subir. Porque me voy a quedar con esta analogía para ir cerrando, y es: si tú apagas la luz, no vas a ver nada, pero si te quedas un rato vas a poder ver. Abraza la oscuridad y vas a poder salir de ahí eventualmente, porque vas a saber por dónde estás caminando. Entonces, Nati, filósofa. Qué excelente cierre, me encanta. Muchísimas gracias, Nati, por venir a contarnos todas tus aventuras y sabiduría. Estoy segurísima que en la clínica ayudas a muchas personas. Y ya saben que si alguien resonó con algo de lo que ella dijo, no solamente del tema, sino cómo cuenta las cosas, cómo se estructura, cómo se expresa, o si alguien en serio está en un momento duro de su vida, no necesariamente de duelo, la pueden buscar, van a encontrar toda su información en Desenredando. Y tienes redes sociales, no lo dije al principio. Sí, en Instagram aparece como mosic.natalialatorre. No la utilizo mucho, pero me hablan y les respondo inmediatamente. Y a la orden, cuando lo necesiten, ahí estoy. Y Susi, gracias a ti también por todas las experiencias. Realmente siento que es un momento en el que somos demasiado auténticas y a la vez conscientes de que estamos hablando. Totalmente. Con eso nos despedimos por hoy. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao! Bye.